Vídeo número 236 de 365. Hoy os voy a dar el que fue el mejor consejo que me han dado en mi vida sobre el dinero. Yo nací en una familia de clase media baja, vamos a decirlo así, de orígenes muy humildes y en la que siempre nos vimos de alguna manera marcados por los problemas de dinero. Y no porque tuviésemos deudas de ningún tipo ni nada así, sino porque de alguna manera no éramos capaces de gestionar bien lo que teníamos y de producir más en el negocio familiar, llevar mejor el negocio en sí. De hecho, hay muchas veces en las que yo me siento mal por no haber desarrollado estas aptitudes con los negocios, con el dinero y como empresario que desarrollé más tarde cuando yo estaba trabajando en el taller familiar. O sea, a veces lo pienso y digo, joder, pues si yo todo esto lo tenía aquí en la cabecita, ¿por qué no se me ocurrió nada mientras yo estaba trabajando ahí? Podría haber ayudado a mis padres y podría haber hecho de la empresa algo que funcionase, creo, bastante mejor. Pero bueno, las cosas a veces pasan como pasan y uno no puede decidir cuándo aprende cosas que le pueden ser útiles. Simplemente las circunstancias te llevan a X lecciones que llevan a X conocimiento y que lleva después sí a una mejora sustancial de la vida de uno, ¿no? Pero sí que sí que se notaba. Y yo ya notaba de niño que había cosas que me hacían pensar, sentir y tener como ciertas que todo eso del dinero en casa, pues sí era un problema. Son pequeños gestos, ¿no? Pequeñas cosas que ves suceder a tu alrededor, que te indican que el asunto de la pasta no está arreglado en esa casa, que hay que ir con mucho cuidado de ciertas cosas e incluso hay que ir con mucho cuidado de mencionar ciertas cosas. Hasta el punto en el que yo recuerdo que de niño me regalaron unas botas de fútbol, unas Lotto, esa marca italiana, y claro, no me las quitaba de encima, se las llevaba siempre puestas, sobre todo en vacaciones de verano, donde estaba todo el tiempo jugando a fútbol, siempre llevaba una pelota encima de alguna forma u otra. Y yo estaba jugando ahí, dando pelotazos a una verja, ¿no? Que me devolvía la pelota y no sé qué coño hice que sin querer le di al suelo en lugar de la pelota y se me abrió la costura que divide pues lo que es la piel de la bota de la suela de plástico. De forma que se me veía hasta el calcetín, ¿no? Y hacía poco que me las habían comprado. Y yo recuerdo llorar desconsolado por ver esa bota así, no porque se me hubiesen roto las botas, ni mucho menos, sino por pensar en que mi madre tendría que gastar dinero otra vez de forma innecesaria en comprarme unas botas nuevas, hasta el punto en el que yo le dije que no quería ir más a jugar a fútbol, aunque yo adoraba jugar a fútbol, para ahorrarle así ese gasto. Hasta ese punto yo sabía ya desde muy pequeño, que yo estoy contando que yo tendría 7 8 años en ese momento, yo era consciente de lo que había en casa. Y de alguna manera más me duele el recordar los esfuerzos de mis padres por revertir la situación sin herramientas realmente para conseguirlo, ¿no? Porque cuando no se tienen los conocimientos, pues los esfuerzos valen muy poco. Esa es la puta verdad. Cuando uno no sabe lo que hace, el esfuerzo es un obstáculo, realmente. Casi sería mejor fracasar del todo y luego verse obligado uno o llegar a entender que el problema de eso es la falta de conocimientos, no la falta de esfuerzo. Y así quizá la persona tendría una oportunidad para medrar, para poder seguir adelante. Entonces, el esfuerzo muchas veces lo que hace es evitar caer lo suficientemente bajo como para replanteárselo todo. Lo que pasa es que cuando uno cae demasiado abajo, pues no siempre tiene una oportunidad
para salir rebotado hacia arriba, porque hay que lidiar con la sensación de fracaso, hay que lidiar con el hundimiento del ánimo de verte tocando fondo. Así que yo, toda esta gente que dice, no, yo cuando toque fondo seguro que ya salgo para arriba, buena suerte, buena suerte. Sí que se puede llegar a subir muy alto, se puede rebotar muy alto desde abajo del todo, pero ni de coña me parece una estrategia inteligente, porque la puñetera realidad es que, por decir algo, el 90% de la gente que toca fondo no sale de ahí abajo. No sale. Es más, pega tan fuerte en el fondo que ese fondo se rompe y aparece otro fondo mucho mayor abajo, un infierno, mucho, mucho mayor. Entonces, todo esto unido hizo que yo observase el dolor que el dinero provocaba en mi familia y, por supuesto, en mi vida, a través del dolor que sobre todo veía en la figura de mi padre y en la desesperación de mi padre, ¿no? O sea, mi madre yo la veía sufriente con eso, pero a mi padre lo veía extremadamente frustrado. Y eso creaba una tensión siempre en el hogar con todo el tema del dinero, hasta el punto en el que íbamos muy cohibidos, yo y mis dos hermanos, pensando en todos estos asuntos, ¿no? Y de alguna forma era como esa sensación de haber nacido con las cartas marcadas y de pensar que eso siempre iba a ser así. Y de hecho yo pensé que siempre sería así, entre otras cosas porque ya le había cogido una animadversión y un asco total a lo que era el concepto en sí del dinero. Y de repente me vi repitiendo patrones y repitiendo programas familiares con todo el tema del dinero. Y hasta bien entrados los 25, mi vida era un constante sufrir por el dinero. Siempre había problemas de dinero, siempre me veía haciendo presupuestos, ¿no? Haciendo números, gastos obligatorios, gastos opcionales, gastos anuales divididos en 12 meses y mis ingresos al lado y dos columnas, a ver cuánto me queda y si quito de aquí y si pongo ahí, no sé qué. Para acabar dando siempre los mismos resultados. Nada, muy mal, un puto duro. Claro que también era una máquina de gastar, ¿no? De alguna forma, como odiaba lo que era el dinero en sí, lo maltrataba. No le tenía ningún respeto y no lo gestionaba bien. Pero por cuestiones de la vida y por planes divinos, planes de Dios, para mí fue así. Yo empecé a trabajar a los 24 años, 24, 25 años, por primera vez en mi vida como muy de cara al público, porque trabajando de policía estás de cara al público, pero no es exactamente un trabajo de cara al público como tal, en el que te relacionas con muchas personas, pero de forma bien. Normalmente al policía se le busca para problemas, ¿no? Y en ese trabajo también era para solucionar ciertos problemas, pero era una cosa distinta. La gente te hablaba de sus cosas y se mostraban y te explicaban cosas y te enseñaban cosas. Y empecé a conocer a gente muy interesante, gente que tenía conocimientos que yo no tenía. Y allá por los 26, 27 años, conocí a un hombre, se llamaba Roberto, que era algo así como la primera persona millonaria que yo conocía, que yo había conocido en toda mi vida, ¿no? Y me pegué a ese hombre como una lapa. Como una lapa. Yo quería aprender de ese hombre. Aparte era un señor extremadamente educado, súper amable, súper humilde, que también desmontó una de las creencias que yo tenía, que era que la gente rica, que la gente millonaria debían ser malas personas todas, ¿no? Que debían ser unos putos estirados de mierda y tal, pero nada de eso. De hecho, tengo que decir que desde entonces he conocido a muchísimas personas adineradas en mi vida y la verdad es que por norma son gente muy humilde, muy educada, muy respetuosa y extremadamente amable y servicial. Esto es así. Diréis, habrás tenido mucha suerte conociendo a gente rica, no lo sé, pero desde luego os prometo que es así. Así que malvados y bondadosos, tontos y listos y amables y capullos los hay en todos los lados. En ricos, pobres, clase media baja, clase media alta, lo que sea. Entonces este hombre, no sé qué vio un día, qué debió ver en mí un día, que me empezó a preguntar por el dinero. Me preguntó cuánto ganaba,
Me preguntó si estaba bien, si estaba contento, ¿no? No sé qué vio, la verdad. No se lo pregunté nunca porque no quería romper la magia del momento. Yo me vi en esas y digo, le voy a contestar, no le voy a decir nada. No sea cosa que no quiera seguir hablando sobre esto. Y estuvimos hablando muchas semanas, meses sobre esto. Yo lo entrenaba y esa persona, sobre todo cuando terminábamos el entrenamiento y íbamos a una bici estática que había ahí en el gimnasio en el que trabajaba entonces, él se ponía ahí a hacerse como si lo viese ahora, ¿eh? Hacía bici. Recuerdo que llevaba como unas deportivas súper mega horteras de Gucci y me llamaba mucho la atención porque eran feísimas, me parecían terribles, horribles, no pegaban ni con cola para hacer ejercicio, pero él las llevaba como si fuese las primeras zapatillas para hacer deporte que se hubiese comprado ese señor en su vida, ¿no? Y me hacía gracia la estampa. Pero luego unos calcetines Nike. O sea, era un contraste muy, muy curioso. Y él me dio muchos consejos sobre el dinero. Y sobre empresa. También. Sobre negocios. Sobre contactos. Roberto. Un gran tipo. Y un día hablábamos sobre el ahorro, ¿no? Y decía, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y yo le dije, sí, yo sé ahorrar. De hecho, siempre que he necesitado ahorrar, he tenido éxito. Y le expliqué una vez que yo vivía en un ático, que hubo una tormenta y se llenó el ático de agua, porque había unas goteras que parecían cataratas en ese ático. Y tuvieron que reparar todo el techo de la comunidad. Pusieron tela asfáltica, alquitrán, no sé qué hostias, bueno, lo arreglaron. Total, que nos costó un pico por casa. Y nosotros, que éramos la parte más afectada, pues creo que subía la broma a casi 5.000 euros que no tenía. Entonces, entre lo que pedí y lo que ahorré para añadir y luego lo que tuve que ahorrar para devolver aquello que había pedido para pagar el arreglo, me había demostrado a mí mismo que sí, que sabía ahorrar y era lo que yo le explicaba. Y él me miraba así, como riendo, ¿no? Muy respetuoso, siempre se callaba cuando yo hablaba. Sabía escuchar muy, muy, muy bien. Y él estaba ahí con la bici, clic, clic, dándole a los pedales mientras me miraba y me hacía así. Y cuando yo acabé mi speech, me dijo, tú no sabes ahorrar. No sabes ahorrar. No sabes ahorrar porque no sabes para qué estás ahorrando. Tú cometes un fallo brutal y te voy a dar un consejo que quiero que recuerdes siempre. Y este es el consejo que os doy hoy. Me dijo, hay dos tipos de personas, ¿vale? Las que ahorran para gastar y todas las demás. Las que ahorran para gastar y todas las demás. Y tú ahorras para gastar y por eso no tienes un duro. Me lo quedé mirando y pensé, hostias, es cierto. Siempre en mi vida que había ahorrado para gastarme lo ahorrado en algo que no me podía permitir previamente. Ya de crío lo hacía así. Ahorré para unas Adidas Predator, ahorré para una PlayStation, ahorré para comprar un videojuego, ahorré para comprarme una cazadora de piel, ahorré para comprarme una moto, ahorré para comprarme un coche, ahorré para 1000 cosas. Sabía ahorrar perfectamente, lo que pasa es que solo me impulsaba el ahorro para futuros gastos. Solo provocaba esa voluntad en mí la posibilidad de gastar. Y efectivamente, si todo aquello que ahorraba solo estaba destinado para un gasto de todo lo que había ahorrado, era normal que no tuviese un duro, ¿no? Y de repente se me abrió el cielo y dije, hostias, ¿cómo sería esto de ahorrar por lo menos una cantidad, visto que sé hacerlo? ¿Cómo sería esto de ahorrar para no gastar? Simplemente ya no ni para invertirlo tan siquiera, sino para tenerlo ahí, ¿no? Como una especie de colchón, como un salvavidas constante, como una red, para poder vivir más tranquilo. Porque pensé, joder, si este ahorro que hice para comprarme esta cosa que finalmente me compré, y para eso, y para esto, y para esto, si en lugar de comprarme esas cosas que hoy ya ni tengo, que esa era también otra de las cuestiones, ¿no? Me había ahorrado para comprarme cosas que no necesitaba y que tan siquiera había llegado a usar. Por Dios, tenía unos patines en línea que me habían costado 25.000 pelas. O sea, vamos por ahí, que son unos 150 euros. Y gastos como estos
de 200 en 300, en 400, en 500 y que acabarían siendo 7, 8 mil euros, había hecho un montón y recientemente. Pensaba, joder, realmente puedo, realmente sé hacerlo, lo he hecho un montón de veces. Pero esta vez lo ahorraré y no lo tocaré. Y lo dejaré ahí. Y a partir de ahí ya sí que si se me antoja algo, pues ahorraré y me lo compraré. Y wow, la cuestión es que lo conseguí con un poco de esfuerzo y tiempo, con unos cuantos años de esfuerzo. Pero por primera vez en mi vida veía en el banco una cantidad que no sentía que tuviese que marcharse, salvo que ocurriese una desgracia. Y si ocurría un problema económico grave que hiciese desprenderme de ese dinero, pues podría volver a repetir la jugada y volver a crear ese colchón financiero finalmente, ¿no? Que es lo que fue. Y mi sorpresa fue que me sentía mucho mejor por tener ese dinero ahí y no gastarlo que gastándomelo. O sea, la sensación, la satisfacción de ver ese dinero ahorrado que por primera vez en mi vida era igual a tranquilidad, esa sensación era mucho mayor y más satisfactoria que de lo que podría haber sacado gastándome ese dinero en cualquier pijada o en cualquier tontería. Y sobre todo lo que descubrí, que fue lo mejor de todo que me dio ese consejo de Roberto, era lo mucho que significa no pensar en el dinero. Yo hasta entonces pensaba todo el día en el dinero que no tenía, los problemas que tenía de pasta o en aquello que quería comprarme y para lo que no tenía dinero. Pero desde que conseguí ese hito, gracias al consejo de Roberto, me di cuenta al cabo de unos días, después de ver el extracto del banco y ver ahí una cantidad que no había visto en mi vida y que no iba a ser destinada a la compra de otra cosa, me di cuenta de que llevaba días sin pensar en el dinero. Llevaba días sin pensar en ello. Y recuerdo que me di cuenta de esto yendo a trabajar en coche. Y sentí una plenitud. Sentí una gracia, ¿no? Una satisfacción, una tranquilidad, una paz absolutamente nueva que no había sentido en toda mi vida, ni de niño, ni de adolescente, ni ya de mayor, que yo reconozco que me puse a llorar. Me puse a llorar de la emoción. Fue una sensación que no olvidaré nunca en mi vida. Y tuve la impresión, la sensación ineludible en ese momento de que jamás volvería a invertir tiempo pensando en las preocupaciones del dinero, en esa angustia de pensar que estás jodido por la pasta y que no llegas, ¿no? Y que siempre vas a vivir una vida en la cual vas a sentir como alguien te está apretando las pelotas por culpa de todo lo que tenga que ver con el dinero, ¿no? Que podrás sufrir por otras cuestiones, pero por la pasta seguro que no. Y sentí un alivio increíble. Y mentalmente pues di las gracias a Roberto, que en aquellos entonces ya no era cliente mío, pero se lo hice saber años después, que le puse al día de cómo estaba por fin mi situación financiera, y él se alegró muchísimo, ¿no? Y me dio un par de consejos más que también utilicé y fue maravilloso. Así que ese fue el consejo. El consejo era nada, simplemente hay dos tipos de personas con el ahorro: las personas que ahorran para gastar y todos los demás. Yo simplemente dije, bueno, eso es verdad. Yo era de este primer tipo y no quiero volver a serlo nunca más, porque prefiero no tener nada, pero no tener esa angustia por culpa del dinero, de las finanzas y de la economía. Nada más, espero de corazón que os sirva y ayude. Nos vemos mañana, seguro. Paz.